Llamaron sucio a su gato, hasta que subió al escenario y todos guardaron silencio. A veces, lo que el mundo desprecia esconde un poder oculto, y cuando se revela, nadie puede apartar la mirada. Se rieron, lo llamaron sucio, indigno, pero en el momento en que ese gato subió al escenario, el silencio fue absoluto, y en ese instante, todos comprendieron que la verdad nunca está en las apariencias. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará tu forma de ver a quienes el mundo rechaza. En un pequeño pueblo polvoriento de México, donde las calles parecían siempre llenas de murmullos y miradas curiosas, vivía una niña que todos conocían, pero que casi nadie veía de verdad. Su uniforme escolar estaba gastado, sus zapatos llenos de polvo, y lo único que nunca soltaba de sus brazos era un gato flaco, de pelaje enredado y manchas oscuras que la gente llamaba sucias. Para muchos ese animal era solo una sombra indeseada, un reflejo de la pobreza y del silencio que rodeaba a la niña. Los otros niños pasaban junto a ella y se reían. Mira nada más. Hasta su gato parece callejero, seguro trae pulgas. Y aunque esas palabras le atravesaban el corazón, ella nunca respondía. Bajaba la cabeza, acariciaba suavemente el lomo del animal y murmuraba en voz baja: «No te preocupes, ellos no entienden». Para ella ese gato era más que una mascota. Era su único amigo, el único ser que escuchaba sus secretos en las noches largas, cuando la tristeza parecía más pesada que su propio cuerpo. El pueblo lo veía como un bulto de polvo con patas, pero para ella, él era su guardián silencioso. Mientras todos lo despreciaban, ella sabía que ese gato tenía algo especial, algo que nadie estaba dispuesto a mirar con el corazón. Había noches en las que el animal se sentaba junto a la ventana, como si supiera cosas que los humanos ignoraban. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como brasas vivas, y la niña sentía que ese resplandor era su única lámpara en la soledad. Ese vínculo extraño entre ambos pasaba desapercibido para todos, hasta que un día llegó la noticia que lo cambiaría todo. En la escuela habría un evento especial, un escenario donde cada alumno debía mostrar lo mejor de sí. Y mientras todos pensaban en bailes, canciones o trajes brillantes, ella solo podía pensar en su gato, el mismo gato que el pueblo llamaba sucio, el mismo que estaba a punto de demostrar que las apariencias engañan. Al día siguiente de aquel anuncio en la escuela, las risas comenzaron antes de que ella siquiera dijera algo. Una compañera con el cabello bien peinado y zapatos nuevos lanzó la primera burla. «¿Y tú qué vas a mostrar? ¿Cómo tu gato caza cucarachas?». Las carcajadas se esparcieron como pólvora en el patio. Algunos niños imitaban maullidos, otros hacían gestos de asco, como si la sola idea de estar cerca de aquel animal fuera repulsiva. El maestro trató de calmar el bullicio, pero la burla ya estaba hecha. Todos la señalaron con el dedo invisible que marca a los diferentes, a los que no encajan, a los que nunca serán suficientes. La niña bajó la mirada. Apretó con fuerza al gato contra su pecho y sintió como las lágrimas querían escapar. Sin embargo, no lloró frente a ellos. Su silencio dolía más que sus risas. Mientras los demás lo llamaban sucio y apestoso, ella veía en su gato la misma herida que cargaba en su propia piel. Ser juzgada sin que nadie se detuviera a conocerla. Por las noches, al regresar a su pequeña casa con paredes descascaradas, se arrodillaba frente a su mascota y le susurraba: «Ellos no saben quién eres ni lo que vales. Yo sí lo sé». El gato, como si entendiera, la miraba con sus ojos brillantes y se acurrucaba junto a ella, ronroneando en un ritmo que parecía latido de esperanza. Ese sonido la mantenía fuerte, como un recordatorio de que aunque el mundo entero la señalara, siempre habría un refugio en el calor de ese pequeño cuerpo que la acompañaba en la soledad. Lo que nadie imaginaba era que aquella criatura despreciada se convertiría en la chispa de un momento que dejaría a todo el pueblo sin palabras, y que las burlas que hoy quemaban el alma de la niña serían la antesala de un silencio que marcaría a todos para siempre. En medio de las burlas y el rechazo, había algo que nadie podía imaginar. Entre la niña y aquel gato existía un lazo invisible, profundo, que iba mucho más allá de una simple mascota. No era un animal común, al menos no para ella. En sus noches de soledad,
Cuando el frío se colaba por las rendijas de la casa y el estómago rugía por falta de comida, el gato se transformaba en su consuelo, en su guardián y en su espejo. Cuando ella se sentía rota, el gato se acurrucaba sobre su pecho y ronroneaba con una intensidad que parecía decir: «Aquí estoy, no estás sola». Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad con un fulgor casi humano, como si guardaran secretos del mundo que los adultos habían olvidado. Ella lo miraba fijamente y sentía que él comprendía cada lágrima que no se atrevía a derramar frente a los demás. Había algo misterioso en la forma en que ese animal la seguía a todas partes. Nunca se apartaba de su lado, ni siquiera cuando los niños lo espantaban con piedras o lo llamaban basura con patas. Él volvía, siempre volvía, con la misma dignidad silenciosa que ella deseaba tener algún día. Esa lealtad inquebrantable le enseñaba más que cualquier maestro. Le mostraba que el valor no se mide en apariencias, sino en presencia. Ella lo cuidaba con lo poco que tenía. A veces compartía la mitad de su tortilla con él, otras veces le servía agua en un plato de barro roto. Y aunque el gato comiera poco, siempre la miraba con esa expresión que parecía gratitud y promesa a la vez. Era como si entre ellos existiera un pacto secreto, una alianza forjada en la soledad y en la resistencia. Mientras el pueblo veía a un animal flaco y sucio, ella veía a un compañero que brillaba en lo invisible. En su interior, algo le decía que ese lazo especial un día sería reconocido, y ese día estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La noticia del evento en la escuela corrió por el pueblo como un susurro lleno de expectativa. Sería una tarde especial. Los alumnos tendrían la oportunidad de subir al escenario y mostrar un talento, un don, algo que representara lo mejor de cada uno. Los padres estaban invitados, y el salón principal se llenó con bancas de madera y guirnaldas de papel que colgaban del techo. Para muchos, era solo una actividad escolar. Para otros, era una vitrina donde podían presumir a sus hijos. Las familias más acomodadas preparaban trajes nuevos, canciones ensayadas con guitarras y hasta bailes folclóricos llenos de color. Las madres se esmeraban en los peinados, y los padres se acomodaban en las primeras filas para no perder detalle. En medio de esa algarabía, la niña permanecía en silencio, acariciando a su gato, sintiendo que aquel día pesaba sobre sus hombros más que para cualquiera. «¿Qué vas a mostrar?», le preguntaban con burla a algunos compañeros. Ella no respondía. Bajaba la cabeza y se refugiaba en la mirada de su mascota, que parecía transmitirle una fuerza misteriosa. Ese día, mientras todos llevaban mochilas cargadas de vestuarios y accesorios brillantes, ella solo llevaba a su gato, envuelto en una manta vieja. Los murmullos no tardaron en llegar. ¿De verdad va a subir con ese animal? ¡Qué vergüenza! Mejor que no lo haga. El maestro, al verla entrar, le dedicó una mirada de duda, como si no estuviera seguro de permitirlo. Pero en sus ojos había también una chispa de compasión. Sabía que aquel era su único recurso, y decidió no detenerla. La niña se sentó en la última fila, esperando su turno. Mientras tanto, veía cómo uno a uno los niños brillaban con sus bailes, canciones y recitaciones. Los aplausos retumbaban, las risas llenaban el aire, y los padres orgullosos tomaban fotos con sus celulares. Cada presentación parecía reforzar la idea de que ella no pertenecía ahí, que no tenía nada que mostrar. Pero en el fondo, algo distinto comenzaba a gestarse. El gato, recostado en sus brazos, la miraba fijamente, como si supiera que ese sería el día en que todo cambiaría. Y aunque los demás no lo imaginaban, el escenario estaba a punto de presenciar un momento que quedaría grabado en la memoria de todos. Cuando la lista de presentaciones avanzaba y su turno se acercaba, los susurros comenzaron a crecer como un río que se desborda. No eran simples comentarios, eran cuchillos disfrazados de risas. Los compañeros, en fila para salir al escenario, se acercaban a ella con sonrisas torcidas. «Oye, ¿y tu gato ya sabe bailar jarabe tapatío?», soltó uno de los niños provocando carcajadas alrededor. «No, mejor que maulle el himno nacional», añadió otro, entre risas. El grupo entero explotó en burlas, y algunos incluso fingieron cubrirse la nariz al pasar cerca, como si el gato realmente apestara.
La niña apretó más fuerte el viejo trapo que cubría a su mascota, sintiendo que cada palabra era un peso más sobre sus hombros. En las primeras filas, algunos padres se inclinaban para comentar entre ellos: «¡Qué irresponsabilidad de la madre! ¿Cómo permite que se burle así de todos? Van a hacer el ridículo, pobre criatura». Las palabras llegaban hasta sus oídos, y aunque su corazón latía con fuerza, ella seguía en silencio. No quería llorar, no quería mostrar debilidad. Bajó la mirada, pero sus manos acariciaban con ternura el lomo de su gato, buscando en él la calma que el mundo le negaba. El maestro, incómodo, intentaba mantener el orden, pero incluso él dudaba de lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo competiría aquella niña con un gato sucio contra los bailes ensayados, las canciones afinadas y las presentaciones llenas de color? El ambiente estaba cargado de expectativa y de burla. Algunos ya preparaban sus celulares para grabar el espectáculo ridículo y tener de qué reírse más tarde. La niña lo sabía, lo sentía en cada mirada, en cada risa contenida. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido cruel, ella escuchó el ronroneo suave del gato, escondido bajo la tela. Ese sonido era su escudo, su secreto. Mientras los demás veían vergüenza, ella veía una verdad que estaba a punto de revelarse. El presentador de la escuela levantó la voz. Siguiente en la lista, Mariana y su gato. Las risas estallaron en el público, y sin saberlo, ese sería el último instante en que el salón resonaría con burlas. Entre la multitud apretada de padres y vecinos, había una mujer sentada en la penúltima fila. Su rostro estaba cansado, marcado por las arrugas prematuras que deja la lucha diaria contra la pobreza, pero sus ojos no se apartaban de su hija. Era la madre de Mariana, quien sostenía sus manos sobre el regazo con una serenidad inquietante. Ella escuchaba cada risa, cada burla, cada susurro que caía sobre su niña como piedras invisibles. Podía levantarse, podía interrumpir y decir: «Basta, no la humillen más», pero no lo hizo. Se quedó en silencio, observando con los labios apretados y el corazón desgarrado. Sabía que si la protegía ahora, estaría quitándole la oportunidad de demostrar su propia fuerza. La madre había aprendido en carne propia que el mundo no siempre se calla, que las risas no desaparecen aunque uno lo pida. Sabía que su hija, algún día, tendría que enfrentarse al desprecio para demostrar quién era realmente. Y aunque verla ahí, tan pequeña con su gato entre los brazos, le partía el alma, también sentía un orgullo profundo. Mariana no había retrocedido. Un par de mujeres, sentadas a su lado, cuchicheaban entre dientes. Pobre criatura. La madre ni siquiera se atreve a decirle que no haga el ridículo. La madre escuchó, respiró hondo y mantuvo la cabeza erguida. Sabía algo que ellas no. Ese gato no era solo un animal. Era un símbolo de resistencia. El único compañero fiel que había protegido a su hija en los días de soledad, cuando nadie más estuvo allí. En ese silencio, la madre rezaba en silencio: «Que el valor de mi hija brille hoy, aunque el mundo no lo entienda». Y cuando el presentador llamó el nombre de Mariana, la madre no se movió, no la detuvo, no la defendió. Solo le regaló una mirada que decía más que 1000 palabras. «Ve, hija, el escenario es tuyo. Demuéstrales lo que yo ya sé de ti». Ese silencio, más fuerte que cualquier grito, se convirtió en el motor que empujó a Mariana a levantarse con el gato en brazos y caminar hacia la luz del escenario. Cuando Mariana escuchó su nombre, el corazón le golpeó el pecho con tanta fuerza que pensó que todos podían oírlo. El gato, enredado en la manta vieja, levantó la cabeza como si también hubiera entendido el llamado. Ella se puso de pie lentamente, con pasos que parecían pesar más que su propio cuerpo, y caminó hacia la mesa, donde el maestro llevaba el registro de las presentaciones. Días antes, cuando anunció con voz temblorosa que quería inscribir a su gato, las risas habían sido aún más crueles. ¿Un gato en el escenario? ¿Qué va a hacer? ¿Dormir?, decían los niños. El maestro, confundido, le preguntó varias veces si estaba segura. Y Mariana, con las manos sudorosas pero los ojos firmes, respondió: «Sí, quiero que él participe conmigo». No sabía explicar con palabras lo que sentía. No era solo una ocurrencia infantil. Para ella,
Inscribir a su gato era darle un lugar en un mundo que siempre lo rechazó, era decirle a todos que aquello que despreciaban podía tener un valor que ellos no alcanzaban a comprender. En el fondo, era también una forma de inscribirse a sí misma, de presentarse al mundo a través de la única compañía que nunca la abandonó. La noche anterior al evento, mientras algunos compañeros ensayaban pasos de baile y otros afinaban sus guitarras, ella se quedó sentada junto a la ventana de su cuarto con el gato en brazos. Le acariciaba la cabeza y le susurraba: «Mañana nos van a ver, aunque sea por un momento. No importa si se ríen, no importa si nos humillan, vamos a estar ahí juntos». El gato, como si entendiera, cerró los ojos y ronroneó con calma. Ese sonido era su promesa. Esa fue su preparación. No hubo trajes coloridos, no hubo ensayos frente al espejo ni adornos brillantes. Solo hubo valor, lágrimas contenidas y el lazo inquebrantable entre una niña y su gato. Y mientras todos esperaban un espectáculo más para entretenerse, Mariana había decidido convertir su dolor en un acto de resistencia silenciosa. Lo que ella no sabía era que esa decisión marcaría la diferencia entre una burla pasajera y un momento que nadie olvidaría jamás. El salón de actos estaba iluminado por focos sencillos, pero para Mariana, la luz parecía demasiado fuerte. Cada paso hacia el escenario era como caminar desnuda frente a todos. Llevaba a su gato envuelto en la manta vieja, apretado contra su pecho, como si quisiera protegerlo del veneno de tantas miradas. Apenas cruzó la puerta, la reacción fue inmediata. Un murmullo recorrió el lugar, seguido de un estallido de risas. Los niños se señalaban, los padres se inclinaban hacia los lados para cuchichear, y algunos incluso sacaron sus celulares para grabar la ocurrencia, que ya todos anticipaban como un espectáculo ridículo. «Miren, ahí viene con su gato mugroso», gritó una voz desde el fondo. La carcajada colectiva retumbó más que cualquier aplauso anterior. El maestro intentó calmar al público, pero él mismo no podía ocultar la incomodidad. Mariana, con el rostro ardiendo de vergüenza, sintió cómo sus manos temblaban bajo el peso ligero del animal. Por un instante pensó en detenerse, en dar media vuelta y correr, pero el gato levantó la cabeza, miró fijamente hacia el escenario y maulló, un sonido claro y fuerte que atravesó el bullicio. El salón se agitó de nuevo entre risas y comentarios hirientes. «Seguro va a enseñarnos cómo caza ratones. ¡Qué pérdida de tiempo!». Mariana respiró hondo. No levantó la voz. No respondió a las burlas. Solo avanzó, con pasos firmes, como si el maullido de su gato hubiera marcado un ritmo secreto que solo ella escuchaba. Su madre, desde la penúltima fila, la observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas, resistiendo la tentación de levantarse a defenderla. La niña llegó al centro del escenario. El silencio aún no había llegado, pero ya había algo distinto en el aire. Entre las risas, algunos comenzaron a fruncir el ceño, intrigados por la serenidad con que aquella pequeña se plantaba frente a todos con su animal en brazos. Era cierto, parecía un espectáculo condenado al ridículo, pero lo que nadie sabía es que ese instante era apenas el preludio de un giro inesperado que los dejaría inmóviles. Cuando el presentador anunció su nombre en el micrófono oxidado, las risas aún resonaban en las paredes del salón. Mariana respiró hondo y subió los 3 escalones de madera que llevaban al escenario. El sonido de sus zapatos desgastados contra la tarima se mezcló con los murmullos de quienes esperaban ver un espectáculo de vergüenza. El gato, hasta ese momento oculto en la manta, se movió inquieto. Mariana lo bajó con cuidado y lo colocó suavemente sobre el suelo del escenario. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. El animal no salió corriendo, no se acurrucó por miedo. Se quedó quieto, con la cabeza en alto, mirando a la multitud con esos ojos dorados que parecían atravesar las almas. El bullicio se detuvo por un instante, solo un instante, como si todos se sorprendieran de aquella calma imponente. Pero bastó un par de segundos para que las risas intentaran volver. Un grupo de niños en las primeras filas empezó a silbar, y alguien gritó: «A ver si el gato sabe hacer trucos». Mariana sintió el calor subirle al rostro, pero antes de que las lágrimas la vencieran, escuchó el ronroneo profundo de su mascota, tan fuerte que parecía llenar el silencio, y entonces
El gato comenzó a caminar, no de manera torpe ni desorientada, sino con pasos firmes, como si conociera el escenario de memoria. Cruzó el centro de la tarima y se detuvo frente a la luz más intensa. El foco iluminó su pelaje manchado, y lo que antes parecía suciedad ahora brillaba como un mosaico único, una mezcla de tonos que capturaban la mirada. Su cola se alzó con dignidad, y con un movimiento lento giró hacia el público como si estuviera desafiándolos a reírse otra vez. La atmósfera cambió. Las risas se fueron apagando poco a poco, reemplazadas por un murmullo contenido. No era miedo, pero sí una extraña incomodidad, como si, de repente, ese gato al que todos habían despreciado reclamara un espacio que nadie podía negarle. Mariana, de pie detrás de él, no dijo nada. Solo lo observaba con orgullo, sabiendo que su momento había llegado. Y en ese instante, por primera vez en la tarde, el salón entero contuvo la respiración. El salón estaba en un extraño silencio, interrumpido apenas por el crujido de las bancas de madera cuando alguien se movía incómodo. Todos esperaban que el momento se derrumbara en un ridículo inevitable, que el gato saltara fuera del escenario, o que Mariana, abrumada, bajara corriendo con lágrimas en los ojos. Pero lo que ocurrió desarmó todas las expectativas. El gato avanzó unos pasos más hasta quedar justo en el centro, bajo el haz de luz. Se sentó erguido, con la cola enroscada alrededor de sus patas, y levantó la cabeza con un aire solemne. Sus ojos dorados se clavaron en la multitud y, por un instante, parecieron más humanos que animales. Algunos niños dejaron de reír, otros se quedaron con la boca entreabierta, sin comprender lo que sentían. De pronto el gato abrió la boca y dejó escapar un maullido prolongado, profundo, que resonó en las paredes como si fuera un eco. No era un sonido común, había en él una cadencia extraña, casi melódica, tanto que un par de personas en el público murmuraron que parecía un canto. Mariana, que lo observaba desde atrás, sabía que no era la primera vez. En las noches silenciosas de su casa, el gato solía emitir esos sonidos graves, como si conversara con ella en un lenguaje secreto que nadie más entendía. Pero ahora, frente a toda la escuela y a los padres incrédulos, aquel canto parecía un mensaje imposible de ignorar. Un murmullo distinto recorrió la sala. Ya no eran burlas, sino comentarios en voz baja, casi temerosos. ¿Lo escuchaste? No puede ser. El gato terminó su extraño canto y se tumbó en el piso del escenario con una calma absoluta, como si supiera que había cumplido su papel. El silencio fue tan espeso que se podía escuchar el golpeteo del corazón de Mariana dentro de su pecho. Por primera vez, ella levantó la mirada al público, y lo que vio la estremeció. Decenas de rostros, antes llenos de burla, ahora miraban con desconcierto, incluso con respeto. Ese gato, al que llamaban sucio, acababa de volverse un enigma, una presencia imposible de despreciar. La revelación no estaba en un truco aprendido, ni en un espectáculo preparado. Estaba en la fuerza de lo inesperado, en demostrar que aquello que parecía insignificante podía contener una grandeza que nadie se había atrevido a mirar. El maullido del gato aún flotaba en el aire cuando la sala entera quedó suspendida en un silencio que parecía imposible. Ni un murmullo, ni una risa contenida, ni el crujido de una banca. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que aquella criatura, despreciada hasta minutos antes, se había erguido como dueño del escenario. Los ojos dorados del animal seguían fijos en la multitud. Uno a uno, los rostros que antes se deformaban en carcajadas comenzaron a transformarse en expresiones de asombro. Algunos niños, con la boca abierta, habían olvidado reír. Otros, con los celulares en la mano, dejaron de grabar, incapaces de moverse. En la primera fila, una señora murmuró con voz apenas audible: «Es como si supiera lo que hace». Su comentario no hizo más que reforzar la tensión del ambiente. Nadie se atrevía a romper aquel silencio. Mariana, de pie detrás de su gato, sintió que el peso de todas las burlas que había cargado durante meses se evaporaba poco a poco. Donde antes había vergüenza, ahora nacía una fuerza nueva, la certeza de que, por fin, todos lo estaban viendo como ella lo veía. El maestro, sentado a un costado del escenario, se ajustó las gafas con torpeza. No sabía si aplaudir,
intervenir o simplemente dejar que ese momento se prolongara. Porque lo que estaba ocurriendo no era una presentación escolar más, era un acto inexplicable que había tomado por completo la atención de cada persona en el salón. El gato, mientras tanto, se echó en el piso de madera con absoluta tranquilidad, como si hubiera domesticado al público entero con un simple gesto. Cerró los ojos y ronroneó, y aquel ronroneo parecía llenar el silencio con un latido profundo, casi sagrado. Ese silencio absoluto no era vacío. Era un espejo incómodo en el que todos, de pronto, se vieron reflejados. Los mismos que habían llamado sucio al animal, ahora no podían sostenerle la mirada. Y en esa quietud, Mariana comprendió que, sin decir una sola palabra, su gato había hecho más que defenderse, había vencido. En medio de ese silencio denso, todos los ojos comenzaron a girar lentamente hacia Mariana. Hasta ese momento, había permanecido detrás de su gato, como una sombra que temía mostrarse. Pero ahora, bajo las luces del escenario, su rostro se revelaba con una claridad que nadie esperaba. Sus mejillas estaban húmedas, no de llanto desbordado, sino de lágrimas contenidas que habían escapado a pesar de su resistencia. Lágrimas que no gritaban vergüenza, sino algo mucho más poderoso: dignidad. Un murmullo suave se levantó entre el público. No era burla, no era risa, era un sonido de incomodidad, de conciencia. Los mismos que la habían señalado, los que habían reído del gato, ahora se encontraban frente a una niña que lloraba en silencio, pero que mantenía la cabeza erguida. Había en sus ojos un brillo que no pedía compasión, sino reconocimiento. Mariana no habló. No necesitaba hacerlo. Acarició la espalda del gato, y con ese gesto simple, todos entendieron lo que hasta entonces habían ignorado, que aquel animal no era sucio ni insignificante, sino el símbolo de una resistencia silenciosa que ella había llevado en su corazón desde siempre. Los profesores se miraban entre sí, incapaces de decidir si debían intervenir, y los niños, que minutos antes explotaban de risa, ahora permanecían rígidos, algunos con la mirada baja, otros con la frente arrugada por la vergüenza. La madre de Mariana, desde su asiento, llevó una mano al pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas que tampoco se atrevía a soltar. Había pasado años en silencio, soportando las críticas y las miradas del pueblo, pero ahora veía cómo su hija, sin decir una sola palabra, estaba logrando lo que ella nunca pudo: transformar la burla en respeto. Las lágrimas de Mariana no eran un signo de derrota, eran una revelación, una verdad que se colaba en los corazones de todos los presentes, que habían juzgado mal, que habían despreciado lo que nunca intentaron entender. Y así, en ese escenario improvisado, una niña con su gato estaba cambiando la forma en que todo un salón miraba la belleza, la valentía y la dignidad. En la mesa larga, frente al escenario, los maestros permanecían rígidos, con los brazos cruzados y los labios apretados. Ellos, que habían visto cientos de presentaciones escolares, jamás se habían enfrentado a algo como aquello. Al principio habían compartido la duda del público. ¿Qué podía mostrar una niña con un gato flaco y sucio? Pero ahora, frente a esa escena cargada de un silencio imponente, sus rostros revelaban desconcierto, incluso una extraña emoción que luchaban por ocultar. Uno de los maestros, el más estricto, ajustó sus gafas con nerviosismo. Era un hombre que rara vez sonreía, acostumbrado a valorar la disciplina y la perfección. Sin embargo, en ese momento, no pudo evitar tragar saliva y bajar la mirada, como si de pronto se sintiera pequeño frente a aquella niña, que no tenía nada más que ofrecer que la pureza de su vínculo con el animal. La maestra de música, que había preparado a varios alumnos para cantar y tocar guitarra, tenía los ojos húmedos. Esto no es una canción, pero suena más fuerte que todas las voces que escuchamos hoy, murmuró en voz baja, incapaz de contener lo que sentía. En el rincón, el director de la escuela, un hombre de edad avanzada, permanecía inmóvil. Su rostro, que siempre mantenía una seriedad casi intimidante, se había suavizado. Apretaba con fuerza un bolígrafo entre las manos, como si necesitara aferrarse a algo para no dejar que la emoción lo venciera. Los maestros no se pusieron de pie ni aplaudieron de inmediato.
Pero había algo en su silencio que era más elocuente que cualquier gesto. Estaban impresionados, no por un truco, no por un espectáculo preparado, sino por la autenticidad que se había desplegado en ese escenario. Una autenticidad que desarmaba todas las normas, que rompía los moldes de lo que consideraban valioso. En los pasillos de la escuela, los profesores siempre habían hablado de Mariana como la niña callada, la del gato feo, pero en ese instante, ninguno de ellos se atrevía a llamarla así. Lo que presenciaban no era una presentación escolar más, era una lección que la niña y su gato les estaban regalando, una lección que dolía, porque ponía en evidencia cuánto habían fallado al juzgar por las apariencias. El salón, que minutos antes parecía un teatro de burlas, ahora era un espejo incómodo donde cada persona se enfrentaba a su propia crueldad. Los niños que se habían reído con más fuerza mantenían la mirada clavada en el piso. Algunos jugueteaban con sus manos, otros mordían sus labios como si esperaran que alguien los liberara de esa vergüenza que no sabían cómo disimular. Las risas se habían apagado por completo, y en su lugar quedaba un silencio pesado que revelaba lo que nadie quería admitir. Habían sido parte de una humillación que, en ese instante, se les devolvía como un boomerang. En la tercera fila, un grupo de niñas que antes imitaban maullidos ahora se miraban entre sí, con los ojos abiertos de sorpresa. Una de ellas susurró, «¿No parece el mismo gato?» Y en efecto, no lo parecía. Bajo la luz, su pelaje manchado brillaba como un manto único, y su dignidad imponía un respeto que nadie podía explicar. Los padres, que se habían cruzado comentarios llenos de desprecio, empezaron a cambiar sus gestos. Algunos se acomodaban en las bancas, incómodos por lo que acababan de pensar y decir minutos atrás. Otros miraban a la niña con un destello de compasión que no habían tenido antes. Era como si, de repente, comprendieran la dureza de sus juicios. El público entero estaba transformándose, no porque el gato hubiera hecho un truco extraordinario, sino porque había mostrado algo que todos habían olvidado, que lo valioso no siempre se viste de brillo ni de perfección, que a veces la grandeza se esconde en aquello que despreciamos sin mirar dos veces. Mariana permanecía en silencio, acariciando suavemente a su gato, con las lágrimas aún brillando en sus mejillas. No necesitaba hablar. El público mismo estaba haciendo el trabajo, reconstruir dentro de sí las palabras hirientes, las miradas de burla, y enfrentarse al peso de su propia crueldad. En ese momento, el evento dejó de ser una simple presentación escolar. Se convirtió en un acto de revelación colectiva. Nadie volvería a ver a Mariana ni a su gato con los mismos ojos. Y ese cambio, silencioso pero definitivo, quedaría grabado en la memoria de todos. Cuando el gato terminó de ronronear y se echó tranquilo en el centro del escenario, el salón entero se quedó inmóvil. Nadie sabía si debía aplaudir o guardar silencio, porque lo que había sucedido no se parecía a ninguna presentación escolar. Fue entonces cuando Mariana, con pasos lentos, se inclinó y recogió a su gato en brazos. Lo abrazó contra su pecho, acarició su cabeza y levantó la mirada hacia el público. No pronunció ni una sola palabra, pero sus ojos hablaban con una fuerza imposible de ignorar. Eran los ojos de una niña que había soportado humillaciones, risas y desprecios, y que aún así se plantaba frente a todos con dignidad. Era la mirada de alguien que no pedía compasión, sino respeto. En ese instante los primeros aplausos surgieron tímidos, como si la gente dudara de si era correcto. Pero poco a poco fueron creciendo, hasta llenar el salón con un estruendo inesperado. No eran aplausos de burla, como ella temía, sino de reconocimiento. Aplausos que decían, «Nos equivocamos». Los maestros se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Los padres, que antes cuchicheaban cruelmente, ahora se miraban unos a otros con incomodidad, conscientes de la lección que acababan de recibir. Y los compañeros de Mariana, esos que habían reído con más fuerza, bajaron la cabeza en silencio, incapaces de sostener su propia vergüenza. La madre, desde la penúltima fila, finalmente dejó escapar las lágrimas que había contenido. No necesitó acercarse para decirle nada a su hija. Sabía que ese día, ella sola había demostrado una verdad que ni los adultos habían sido capaces de defender,
que la belleza no está en lo perfecto ni en lo brillante, sino en la fidelidad, en la dignidad y en la fuerza de ser uno mismo aunque el mundo entero te rechace. Desde entonces, nadie volvió a llamar sucio al gato, y aunque las risas no desaparecieron del todo en los días siguientes, aquel silencio pesado que cubrió el salón quedó grabado en la memoria colectiva. Fue la prueba de que, a veces, basta un instante inesperado para cambiar la forma en que un pueblo entero aprende a mirar. Porque no fue un truco, no fue un espectáculo. Fue algo mucho más grande. Una niña y su gato recordándoles a todos que lo verdadero nunca depende de las apariencias.